eso se lleva a lo que es la sala inconstitucional, de inconstitucionalidad. O sea, se trata ahí. Ujú, sí. También está muy bien, Alejandra. A ver, ¿alguien más que quiera aportar? Aportó Fernando, aportó Alejandra. A ver, Agostina, ¿tenés alguna idea? ¿Alguna vez escuchaste? ¿Nunca Hola, escuchaste? profe. ¿Qué tal? ¿Cómo Esto estás? también se trata sobre los recursos como de amparo, por ejemplo. ¿Qué? Ahí, a ver, ahora que hablaste de amparo, ¿qué ustedes saben que es la inconstitucionalidad, que es el amparo? ¿Qué es? ¿Es un recurso? ¿Es un Yo saque? tengo entendido que es un juicio brevísimo que es para resolver cuestiones que pueden poner, que vulneran el derecho de una persona, pero que son cuestiones muy breves, porque el derecho que está siendo vulnerado es muy importante, digamos. Mm. A ver, Agustina dice que es súper breve, que sería sumario de un trámite corto, sencillo y en donde la corte se expide de manera rápida. Eso sería, Agustina. Sí, profe. A ver, Daniel, ¿qué podés decirme? ¿Qué escuchaste por inconstitucionalidad? ¿Escuchaste algo? ¿No escuchaste nada? Y solo escuchar que se le dice recurso de inconstitucionalidad. De Ujú, repente, si hay una ley, una ley dentro de la Constitución, ¿verdad? ujú. Entonces, esa ley nos favorece a nosotros, entonces utilizamos esa ley porque hay una ley nueva que no nos favorece, ¿verdad? Ujú, Entonces recurrimos al recurso de inconstitucionalidad para ujú. poder usar a nuestro favor la ley, ¿verdad? ¿Y quién cree que resuelve la inconstitucionalidad? ¿Quiénes creen ustedes que resuelve la inconstitucionalidad? ¿El mismo juez? Y la ¿El última Tribunal de sala, Apelaciones? y la La corte última sería, sala, yo creo. la corte. Daniel dice la Corte. A ver, Camila. Sí, o sea, la corte. La Dios. sala O sea, constitucional de la Corte podría ser, profe. La Sala Constitucional de la Corte, dice Fernando. ¿Y Camila? en la última sala, yo creo. La última sala sería, ¿a qué te referís con la última sala? En las instancias de apelación o cosas así. Los En la ministros, instancia donde nos encontremos. claro. Bueno, escúchenme bien. ¿Cuál es el concepto de inconstitucionalidad? En términos generales, ¿es el vicio o es el defecto que tiene o que adolece una norma jurídica, ojo, o una resolución judicial que hayan sido dictadas en contra de lo que establece la Constitución Nacional? O sea que cuando hablamos de inconstitucionalidad, que es una garantía constitucional, así como lo es el amparo, así como lo es el habeas corpus, así como es el habeas data, cuando hablamos de acción de inconstitucionalidad, estamos ante una norma jurídica, ley, o una resolución judicial que va en contra de lo que establece la Constitución Nacional. El artículo 137 de la Constitución Nacional nos habla de la supremacía del ordenamiento jurídico que nos rige en la República del Paraguay. Y sabemos de que la Carta Magna, o sea, la Constitución Nacional, es la superior jerárquica aquí en la República del Paraguay. Lo que tenemos que tener bien en claro es que cuando la inconstitucionalidad se refiere a una ley, cuando estamos diciendo que una ley es inconstitucional, ¿qué tenemos que analizar para decir esta ley va en contra de la Constitución? Por ejemplo, tenemos una
¿En el sentido formal o en el sentido material? Tenemos que analizar esa ley. En el sentido material, por ejemplo, que esa ley haya sido dictada por un órgano incompetente, o por ejemplo, que esa ley haya sido dictada por violación de las formalidades prescriptas. Y si estamos hablando de una formalidad material con relación a esa ley que estamos diciendo que es inconstitucional, es porque simplemente viola principios o normas establecidas en la Constitución Nacional. Cuando hablamos de inconstitucionalidad referida a una resolución judicial, ¿qué tenemos que analizar de esa resolución judicial para decir esto atenta contra la Constitución Nacional? Por ejemplo, podemos analizar la competencia o en este caso la incompetencia del órgano que pronunció esa resolución, que dictó esa resolución, o simplemente podemos referirnos al proceso en el cual se dictó o se expidió esa resolución para decir de que existe una violación al principio del debido proceso establecido y consagrado en la Constitución Nacional. Ahora, ¿cuáles son las vías procesales que tenemos de acuerdo al Código Procesal Civil para hablar de inconstitucionalidad? Tenemos dos vías. La vía de la acción de inconstitucionalidad, que se presenta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y tenemos la excepción de inconstitucionalidad, y que se presenta en cualquier instancia. Ojo, estamos hablando de dos vías procesales cuando nos estamos refiriendo a la inconstitucionalidad, por medio de la acción directo ante la Corte Suprema de Justicia y por medio de la excepción de inconstitucionalidad en cualquier instancia en donde nos encontremos. La declaración de inconstitucionalidad por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe imponer un interés, debe existir un interés legítimo para que se pueda obtener la declaración de inconstitucionalidad, ya sea de una ley, norma jurídica, o de una resolución judicial. Vale decir que en el solo beneficio de la ley no se puede declarar la acción de inconstitucionalidad, lo que significa una declaración en abstracto de la inconstitucionalidad no se puede dar. Tiene que existir un interés legítimo para que eso se pueda resolver. El artículo 538 del Código Procesal Civil. A ver, ¿quién? María Julia, ¿puedes leerme el artículo 538, por favor? Sí, profe. Oportunidad para oponer la excepción en el proceso de conocimiento ordinario. La excepción de inconstitucionalidad deberá ser opuesta por el demandado o el reconvenido al contestar la demanda o reconvención. Si estimare que éstas se fundan en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución, también deberá ser opuesta por el actor o el reconveniente en el plazo de 9 días, cuando estimare que la contestación de la demanda o reconvención se funda en una ley u otro acto normativo inconstitucional por las mismas razones. Este plazo se computará desde la notificación de providencia que tiene por contestada la demanda o la reconvención. Gracias, María Julia. En el capítulo 1 estamos hablando de la impugnación por vía de la excepción. Estamos hablando de la excepción de inconstitucionalidad. ¿En qué momento yo puedo oponer excepción de inconstitucionalidad? ¿Y contra qué puedo oponer excepción de inconstitucionalidad? A ver, en virtud al artículo 538, ¿qué es lo que debe ser inconstitucional para que yo pueda oponer la excepción de inconstitucionalidad? A ver, lean un poco el 538.
¿Qué es lo que debe ir en contra de la Constitución? ¿Qué es lo que debe atentar contra la Constitución para que yo pueda oponer la excepción de inconstitucionalidad? Debe violar alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado en la Constitución. Sí, está bien. A ver, otro aporte. Si yo estoy diciendo alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando hablamos del concepto de inconstitucionalidad, dijimos de que estamos hablando de normas jurídicas o resoluciones judiciales que atenten contra la Constitución Nacional. Si yo voy a oponer una excepción de inconstitucionalidad, ¿qué es lo que debe atentar? ¿Qué es lo que está atentando? ¿Una norma jurídica o una resolución judicial? Una norma. Una norma jurídica. Entonces, para que yo pueda oponer, para que mi vía procesal sea una excepción de inconstitucionalidad, el demandante o el demandado deben estar fundando o deben estar, respaldando sus pretensiones en virtud a una ley o una norma jurídica que atente contra la Constitución Nacional. La excepción de inconstitucionalidad, la vía de la excepción, por eso es que dice en cualquier instancia. ¿Qué se entiende? En la instancia donde yo me encuentro puedo oponer la excepción de inconstitucionalidad siempre y cuando cualquiera de las partes fundamente su pretensión en una norma jurídica, en una ley contraria a la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir entonces? Que la excepción de inconstitucionalidad yo no puedo oponer contra una resolución judicial. ¿Cuál es la vía para accionar en contra de una resolución judicial que atente contra la Constitución? La acción propia. La acción de inconstitucionalidad. Entonces, si yo encuentro en el marco de un proceso que una de las partes o mi contraparte se está respaldando o está fundando su pretensión en virtud a una norma, en virtud a un instrumento normativo violatorio de la Constitución, mi vía es la excepción de inconstitucionalidad. Y dice el 538, oportunidad para oponer la excepción en el proceso de conocimiento ordinario. La excepción de inconstitucionalidad deberá ser opuesta por el demandado o el reconvenido al contestar la demanda o la reconvención si estimare que éstas se fundan en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución. También deberá ser opuesta por el actor o el reconveniente en el plazo de 9 días, cuando estimare que la contestación de la demanda o la reconvención se funda en una ley u otro acto normativo inconstitucional por las mismas razones. Este plazo se computará desde la notificación de la providencia que tiene por contestada la demanda o la reconvención. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para tener legitimación y oponer la excepción de inconstitucionalidad como vía en el marco de un proceso? Tengo que tener una pretensión fundada en una ley o en una normativa que atente contra la Constitución Nacional. 539. Fernando, ¿puedes leerme el 539, por favor? Profe, sobre ese punto anterior nomás quería hacer una pregunta. Sí. ¿Se puede también presentar la inconstitucionalidad en caso de que se haya fundado en alguna norma derogada? No te apures.
Estamos comenzando. Vamos a estudiar en todos los casos que podés. Decime, si vos fundás una pretensión en una norma derogada, ¿va o no en contra de la Constitución? Sí, va en contra. Claro, totalmente. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a estudiar es cuándo te vas a ir por excepción y cuándo te vas a ir por acción. Lo que nosotros tenemos que saber es que cualquier resolución judicial fundada en una ley en contra de la Constitución, y por supuesto que si estamos ante una normativa que ya no se encuentra en vigencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por supuesto que estamos hablando de una ley, no sé si la palabra exacta es que atenta contra el ordenamiento jurídico constitucional. ¿Por qué? Porque ya no se encuentra vigente y por lo tanto uno tiene expedita la vía de acuerdo a si estamos ante una ley o si estamos ante una una resolución judicial para analizar cuál de las vías utilizaremos para irnos por inconstitucionalidad. Totalmente, Fernando. Uno tiene que tener un interés. Lo único, acá hay dos cuestiones que nosotros tenemos que manejar. El interés legítimo de las partes. Debe haber una persona que se encuentra perjudicada en su interés y por supuesto tiene que haber una norma o tiene que haber una resolución judicial que atente contra el ordenamiento jurídico nacional a los efectos de ¿qué? A los efectos de plantear la acción o la excepción de acuerdo a la situación en la que nos encontremos. Sí, entendido, profe. Bueno, artículo 539. Sí. Traslado de la excepción y remisión a la Corte. Promovida la excepción, el juez dispondrá la formación del expediente separado, el cual estará integrado con las compulsas de las actuaciones cumplidas hasta el momento de la oposición, inclusive y dará traslado a la otra parte y al fiscal general del Estado, en este orden, por el plazo de 9 días respectivamente. Contestados los traslados o vencidos los plazos para hacerlo, el juez remitirá sin más trámite dicho expediente a la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Fernando. ¿Cuál es el trámite entonces que le damos a la excepción de inconstitucionalidad? Promovida la excepción, el juez dispondrá la formación de expediente separado, el cual estará integrado con las compulsas de las actuaciones cumplidas hasta el momento de la oposición inclusive. Y dará traslado a la otra parte y al fiscal general del Estado en este orden por el plazo de 9 días. Contestados los traslados o vencidos los plazos para hacerlo, el juez remitirá sin más trámite dicho expediente a la Corte Suprema de Justicia. A ver, ¿quién resuelve la excepción de inconstitucionalidad? La Corte El Suprema. juez. A ver, Camila dice el juez. César dice La Corte Suprema. la Corte Suprema. ¿Por qué, Camila, decís que es el juez el que resuelve la excepción de inconstitucionalidad? No, creo que me equivoco, porque como dice, el juez remitirá en los expedientes a la Corte Suprema. Creo que sí es la Corte Suprema, ahora que leo bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el trámite? Se opone la excepción en la instancia en donde nos encontramos. Le da trámite ese mismo juez, entiéndase, se corre traslado a la otra parte, se realizan los trámites establecidos en virtud al 539. Cuando se realiza todo el trámite de traslado de la oposición de la excepción, contestación o el transcurso del plazo sin que la otra parte haya contestado y la intervención propiamente, aquí claramente dice de la Fiscalía General del Estado, una vez que se reúna todo eso, se remite a la Corte Suprema de Justicia. ¿A qué sala de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál de las salas de la Corte? La Corte Suprema de Justicia se divide en 3 salas. ¿Ustedes saben eso? La Corte Constitucional,
La Inconstitucional. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es la que resuelve sobre inconstitucionalidad. Entonces, cuando hablamos de una excepción de inconstitucionalidad por haberse fundado la pretensión de una de las partes en el marco de un proceso y yo opongo excepción de inconstitucionalidad, tramito esa excepción ante el mismo juez y en la instancia en donde me encuentro, para que posteriormente este juez remita a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional, a los efectos de que estos resuelvan la excepción de inconstitucionalidad. Artículo 540. Profe, A ver, Daniel. Sí, César. en relación a los plazos, dice en este orden, ¿eso significa que primero 9 días a la parte y 9 días después al fiscal? Así mismo, totalmente. En el orden siempre dice el 539, a ver, el cual estará integrado con las compulsas de las actuaciones cumplidas hasta el momento de la oposición inclusive y dará traslado a la otra parte, ¿sí? Al excepcionado en este caso y al fiscal general en este orden. Primeramente se corre traslado a la otra parte y luego al fiscal. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General del Estado emite un dictamen. Y para emitir ese dictamen en el marco de esa excepción de inconstitucionalidad y de la acción de inconstitucionalidad también, que vamos a ver después, ya necesita el fundamento de todas las partes que se encuentran en el marco de ese proceso a los efectos de que pueda dictaminar al respecto. Entonces, por eso dice en ese orden, entiéndase, primeramente al excepcionado y luego a la Fiscalía General del Estado. Artículo 540. Paola, ¿podría leer, por favor? ¿Estás, Paola? Camila, ¿tenés tu código a mano? Sí, tengo. 540, por favor. Dale, allanamiento a la excepción. Aun cuando la contraparte se allanare a la excepción, el incidente seguirá en curso. Al resolver, la Corte Suprema de Justicia impondrá las costas en el orden causado. ¿Qué entienden por el 540? Yo entiendo que sería como más o menos una apelación de la otra parte una vez resuelta y no sé, se verifica nuevamente. A ver, ¿alguien más que quiera aportar? Yo creo que cuando la otra parte acepta la inconstitucionalidad de la normativa que planteó, aún así el incidente sigue su curso. Eso no define en ese punto. Y la Corte Suprema es la que tiene que emitir la resolución final e imponer las costas. Totalmente. Así como dice César, que la parte excepcionada se haya allanado, lo que significa que diga, sí, me allano a lo que dice la adversa, o la adversa tiene razón, tuvo razón al oponer la excepción de inconstitucionalidad. Eso no significa que va a culminar ahí ante el juez en el que se está tramitando esa excepción de inconstitucionalidad. Se da curso igual. ¿Qué significa? Que igual se le va a dar intervención a la Fiscalía General del Estado y una vez que obtengamos el dictamen de la Fiscalía General del Estado, se va a remitir a la Corte Suprema de Justicia, entiéndase, a la Sala Constitucional, a los efectos de que la Sala Constitucional pueda establecer el alcance y sentido porque ella es la única que puede interpretar la Constitución Nacional. Entonces, por más de que yo obtenga o se obtenga el allanamiento de la excepción por parte del excepcionado, no significa ni que el juez en el que se está tramitando va a resolver, ni mucho menos que esa cuestión va a quedar ahí.
el incidente sigue su curso, lo que significa que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolverá sobre la cuestión. Ahora, lo que sí diferencia esta cuestión es en cuanto a la imposición de las costas, porque claramente dice el 540 de que se impondrán en el orden causado. ¿Qué significa que se impondrán en el orden causado? Que el que presentó es el que va a pagar las costas, aunque el otro se haya allanado. No, cada uno va a pagar su gasto. Cada uno asume los gastos en los que incurrió en el marco de la excepción. Eso significa en el orden causado. 541. A ver, ¿quién puede leer el 541, por favor? ¿Puedo leer, profe? Sí, Mirna. Artículo 541. Desistimiento de la excepción. En cualquier estado de la tramitación del incidente, el excepcionante podrá desistir del mismo. Si el desistimiento se produjere en primera instancia, el juez dictará una resolución poniendo fin al incidente y ordenando su archivo, sin perjuicio de la facultad que le confiere el artículo 18, inciso A, de este código, si se produjere ante la Corte Suprema de Justicia. Esta podrá hacer uso de su facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad. Las costas serán siempre aplicadas al que desiste, salvo que fuese declarada de oficio la inconstitucionalidad, caso de que será impuestas en el orden causado, cuando la excepción hubiese sido opuesta por el agente fiscal, podrá desistir de ella el fiscal general del Estado, al corrérsele traslado de la misma. Gracias, Mirna. A ver, ¿quién es el que puede desistir de la oposición de la excepción? ¿Quién es el que puede desistir de la excepción de inconstitucionalidad? El actor. El que opuso la excepción, porque ojo que puede oponer el actor en el marco de un proceso de conocimiento ordinario, puede oponer el demandado, puede oponer el reconvenido o el reconveniente. El actor en el sentido del, se refiere César en el sentido del que opuso la excepción. Entonces, él es el que puede desistir de esa excepción de inconstitucionalidad que opuso. Ahora, el efecto que se produce con ese desistimiento se dará de acuerdo a dónde nos encontramos tramitando o en qué instancia se opuso esa excepción. Porque ustedes ya saben de que cuando hablamos de excepción de inconstitucionalidad como vía, estamos hablando de oponerla en la instancia en donde nos encontremos. Entonces, en cualquier estado de la tramitación, dice el 541, del incidente, el excepcionante podrá desistir del mismo. Si el desistimiento se produjere en primera instancia, el juez dictará resolución poniendo fin al incidente y ordenando su archivo sin perjuicio de la facultad que le confiere el artículo 18, inciso A de este código, que son las facultades instructorias que tiene el juez en el marco del Código Procesal Civil. Si se produjere ante la Corte Suprema de Justicia, este podrá hacer uso de su facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad. Si ya se encuentra o ya se produjere ese desistimiento, estando los autos en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional tiene facultades instructorias, aun cuando el excepcionante haya desistido, de resolver de oficio esa excepción de inconstitucionalidad, que si bien el excepcionante ha desistido, pero que en su momento se opuso en el marco de un proceso de conocimiento ordinario. ¿Por qué? Porque es una facultad que tiene la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Dice, las costas serán siempre aplicadas al que desiste, salvo que fuese declarada de oficio la inconstitucionalidad, caso en que será impuesta en el orden causado. Esa es otra particularidad en el caso en el que de oficio la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en virtud a sus facultades, decide, aunque exista un desistimiento de la excepción, resolver sobre la excepción de inconstitucionalidad. Cuando la excepción hubiese sido opuesta por el agente fiscal, podrá desistir de ella el fiscal general del Estado al correrse de traslado de la misma. El fiscal general del Estado, el agente fiscal que interviene en el marco de un proceso de conocimiento ordinario puede también oponer excepción de inconstitucionalidad, pero en este caso dice claramente el último párrafo del 541, cuando la excepción hubiese sido opuesta por el agente fiscal, ¿quién podrá desistir? Podrá desistir de ella el fiscal general del Estado cuando se le corra traslado de la misma. Entiéndase, cuando una vez que el excepcionado conteste la excepción de inconstitucionalidad y se le corre traslado a la Fiscalía General del Estado para que emita su dictamen, es ahí donde el fiscal general del Estado puede presentar el desistimiento en el caso que el agente fiscal que interviene en el marco del proceso haya opuesto la excepción de inconstitucionalidad. Siguiente artículo. Sí. A mí me deja duda ese último parrafito, pero no en relación a lo que dice, sino que en qué caso, por ejemplo, el agente fiscal tendría participación en un proceso de conocimiento ordinario. En muchísimos. En la mayoría de los procesos de conocimiento ordinario, la Fiscalía Civil interviene como contralor del proceso. Por ejemplo, en los juicios, bueno, este no sería un proceso de conocimiento ordinario, por ejemplo, en los juicios sucesorios intervienen, por ejemplo, intervienen en los juicios de exclusión de heredero, que sí es un juicio de un proceso de conocimiento ordinario. En la mayoría de los procesos de conocimiento ordinario, la Fiscalía Civil, los agentes civiles intervienen en el marco del proceso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la Fiscalía Civil? Corrobora que se dé cumplimiento a todo lo establecido justamente en la ley. Por ejemplo, si bien no es un proceso de conocimiento ordinario, pero un proceso especial es, por ejemplo, una disolución de la comunidad conyugal, donde interviene la Fiscalía Civil. También tenemos casos, por ejemplo, como les dije, en desheredación, cuando una de las partes quiere desheredar a la otra, que es un proceso de conocimiento ordinario, también interviene la Fiscalía Civil. En la mayoría de los procesos civiles controvertidos y aquellos voluntarios, como por ejemplo los juicios sucesorios, interviene la Fiscalía Civil. Porque ustedes se preguntarán, ¿para qué está el fiscal civil? ¿Verdad? Porque nosotros conocemos la función que cumple el fiscal en lo penal, ¿sí? Que sabemos que es el que se encarga cuando nosotros nos vamos, presentamos una denuncia, es el representante de la sociedad, es el representante, es el que nos representa a todos, entonces tiene la facultad de encabezar una investigación cuando el orden público, cuando el delito es una acción penal pública. ¿Para qué? Para llegar hasta el final y, en el caso de solicitar la condena o la absolución de una persona. ¿Pero qué hace el fiscal en lo civil? El fiscal en lo civil interviene en los juicios civiles y en la mayoría de los juicios. ¿Por qué? Como un contralor de que todo se esté cumpliendo justamente en el marco de la ley, justamente en el marco del Código Procesal Civil. Esa es la función que tiene el fiscal civil. Por lo tanto, es muy común y se ve mucho que los agentes civiles opongan esa excepción de inconstitucionalidad. No es raro y suele ocurrir, ya me ha tocado. Entonces, sí o sí, César, cuando litigues, vas a ver de que una vez contestado
contestada la demanda en el marco de un proceso de conocimiento ordinario o en el marco de un proceso especial o sumario en el que vos estés litigando, en la mayoría de los procesos interviene la Fiscalía Civil a los efectos de emitir el dictamen correspondiente. Y les tengo que contar más. Cuando la Fiscalía Civil interviene en cualquier tipo de proceso, ya sea de conocimiento ordinario, un proceso especial, un proceso contradictorio o un proceso voluntario, si es que la Fiscalía Civil no dictamina a favor, ¿en qué sentido? De que prosiga el trámite, el juez de primera instancia solicita que primero se dé cumplimiento al dictamen establecido por el agente civil para que pueda proseguir el proceso. Entiéndase que si el fiscal civil dice no, aquí no se reúnen los requisitos. Si el fiscal civil dice no, falta un acta, falta la copia del acta del libro del registro tal. Yo debo dar cumplimiento a todo lo que dice el dictamen civil para que yo pueda proseguir con mi juicio. Caso contrario, el juez de primera instancia no va a proseguir el juicio si es que tenemos en el marco de ese proceso un dictamen de la Fiscalía Civil en donde me están requiriendo cierto tipo de documentación a los efectos de que yo pueda proseguir. Es muy común, César, y en la mayoría de los casos la Fiscalía Civil interviene en los procesos. Profe, por último, Sí. o sea, demasiado importante. Nunca escuché en realidad una explicación sobre la Fiscalía Civil. Sí. En este caso, ¿el fiscal civil debe o puede participar en los procesos? O sea, no. Si no está participando, ¿yo le puedo solicitar su participación o No. tiene la obligación? No, él existe dentro del reglamento interno que rige el Ministerio Público. Ellos tienen un reglamento interno que establece claramente en virtud a la normativa vigente en qué tipo de juicios ellos deben intervenir. Y por lo tanto, sí o sí, nos guste o no nos guste, la Fiscalía Civil en esos casos taxativos debe intervenir. Y en aquellos en donde no, nosotros no podemos solicitar la intervención de la Fiscalía Civil. ¿Por qué? Porque claramente la normativa no establece su intervención. Gracias, profesor. De nada. Pero sí, el trabajo de la Fiscalía Civil es espectacular, chicos. Porque ellos están en su despacho, nosotros les llevamos los expedientes. Bueno, ahora ya es electrónico, ¿verdad? Pero antes, por ejemplo, retirábamos el expediente del juzgado, nos íbamos hasta la fiscalía, le dejábamos, ellos tenían el plazo de 5 días para expedirse, nosotros los abogados otra vez teníamos que irnos, buscar el expediente, llevar otra vez al juzgado. Ahora, gracias a Dios, ese trámite ya es electrónico. Ellos ya toman intervención de manera electrónica. Entonces, para nosotros es un alivio total porque nosotros los abogados éramos o fuimos durante mucho tiempo los que nos encargamos de hacer ese trámite, de sacar nuestro expediente del juzgado, llevar a la Fiscalía Civil, pedirle por favor a la Fiscalía Civil que se expida en el plazo de 5 días, presentar los urgimientos correspondientes, obtener el dictamen favorable, porque eso es lo que queremos, porque si no tenemos dictamen favorable de la Fiscalía Civil, entonces quiere decir que nos falta algo en el proceso y que para poder proseguir indefectiblemente tenemos que cumplir. Caso contrario, nuestro juicio se va a estancar. Entonces, el trabajo de la Fiscalía Civil es espectacular. Ellos no salen de su oficina, ellos reciben, si no es electrónico, ellos lo reciben en su despacho, y si es electrónico, imagínense, desde la comodidad de su oficina, ellos sí. Cuando estaba en el cursillo, entré en el Palacio como practicante y yo veía mucho que venían a retirar, pero obviamente los abogados preferían buscar nomás el expediente y llevar porque tardaban muchísimo en ir a buscar. Claro, Camila. Lo que pasa es que vos decías, a ver, ya vista el fiscal, esa es la providencia que quita el juez. Vista el fiscal. Y vos decís, ¿cuándo se va a ir mi expediente a la fiscalía? Y te dice el de la secretaría, doctora, ya vino hoy el asistente fiscal a retirar
los expedientes y ellos vienen una vez por semana porque esperan que se acumulen, ellos vienen una vez cada 15 días o él va a venir dentro de 4 días, dentro de 5 días y a nosotros nos urge que eso se resuelva. Entonces, claro, y por supuesto que dejando nuestra matrícula de garantía o nuestra cédula o firmando el libro, haciéndonos cargo y responsable del expediente y siempre y cuando autorice el actuario judicial, entonces sí llevamos el expediente porque si no tenemos que esperar que el asistente fiscal se le ocurra en algún momento venir a retirar nuestro expediente y eso se queda ahí parado, chicos. Entonces, ahora Camila es espectacular. ¿Por qué? Porque es electrónico. Entonces ya no pasamos por eso de que tienen que venir a buscar de la fiscalía, porque hay juzgados que no le permiten al abogado hacer ese trámite. Entonces, indefectiblemente, uno tiene que esperar que venga el asistente fiscal a retirar el montón de expedientes vía cuaderno, a los efectos de después llevarlo al Ministerio Público para que el agente fiscal dictamine al respecto. Entonces, ahora justamente en un juicio de disolución de la comunidad conyugal, tuve la intervención de la Fiscalía Civil y fue espectacular porque yo ni me moví ni llevé a la Fiscalía. La Fiscalía Civil emitió su dictamen en el plazo correspondiente. Chicos, una sensación única fue. Ustedes se imaginan, yo desde el año 2010 que ejerzo la profesión y me sentí tan contenta por ese avance. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan lo que es irse hasta el Poder Judicial. Primero lo para estacionar, olvídalo, a 5 cuadras con suerte. Nosotras las chicas caminar hasta el Palacio, formar la fila, lavarte las manos, que te tomen la temperatura, llegar hasta la Secretaría del Juzgado, formar fila con el protocolo sanitario, llegar hasta la Secretaría, pedir tu expediente, lograr que te lo entreguen, porque eso depende mucho de cada juzgado, salir del Poder Judicial, tomar tu vehículo si tenés o si no lo que puedas, ir hasta el Ministerio Público, buscar otra vez un estacionamiento, bajarte, hacer todo el protocolo sanitario, llegar hasta el piso correspondiente para entregar tu expediente. Ustedes, esa es la pérdida de toda una mañana, absolutamente toda una mañana. Y con este tema de lo electrónico, sí, con este tema de lo electrónico nos han ahorrado un montón de pasos. Cuando ustedes empiezan la profesión, miren, ya no van a pasar muchas cuestiones que nosotros sí hemos pasado. A ver, Camila. Algo también que yo creo que seguramente ahora con el tema de lo electrónico se evitan muchas pérdidas de presentaciones, o sea, pérdidas entre comillas, ¿verdad? Totalmente, chicos. Dios mío, ¿ustedes habrán escuchado sobre las notificaciones voladoras? ¿Alguna vez escucharon? Notificaciones que supuestamente te llegaban, pero que nunca te llegaban. Ahora eso ya terminó. Terminó también eso que vos te vas al despacho, a la secretaría y preguntas por tu expediente y te dicen, está en despacho, está en tal lado, no encuentro doctor, no encuentro doctora. Terminó, chicos, porque ustedes desde su teléfono ya van a poder ver su expediente o el estado de su expediente. Ustedes cuando ejercen la profesión van a estar avanzados, pero años luz en comparación a lo que nosotros en la era cavernícola realizábamos. Así es que nada, este tema de la intervención de la Fiscalía Civil en el marco de los procesos era todo un tema. Pero ahora, les adelanto y para felicidad de ustedes ya no van a tener ese tipo de inconveniente porque todo ya es electrónico, ¿sí? A ver, continuamos. ¿Y dónde nos quedamos, chicos? Desistimiento. 543. 542. A ver, ¿quién puede leer el 542, por favor? Yo puedo leer, profe. Dale, Arlene. Ahí silencio atrás, espera. 542. Forma y contenido de la decisión. La Corte Suprema de Justicia dictará resolución bajo la forma de sentencia definitiva, dentro de los 30 días de recibido el expediente,
Si hiciere lugar a la excepción, declarará la inconstitucionalidad de la ley o del instrumento normativo de que se tratare y su consecuente inaplicabilidad al caso concreto. Cuando se tratare de interpretación de cláusula constitucional, la Corte establecerá su alcance y su sentido. A ver, ¿qué comprenden por el 542? ¿Cuál es el efecto que produce cuando la Corte Suprema de Justicia dice esta ley en la cual se fundó esta demanda o se fundó esta reconvención o esta contestación de la demanda o esta contestación de la reconvención es inconstitucional? ¿Cuál es el efecto que produce cuando la Corte Suprema de Justicia dice hacer lugar a la excepción de inconstitucionalidad? Sus efectos entre las partes, no, bro, por lo que me parece que dice al final, dice su consecuente inaplicabilidad en el caso concreto. ¿Y qué significa en el caso concreto? Si decimos que cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hace lugar a la excepción de inconstitucionalidad y declara la inaplicabilidad de esa ley al caso concreto, ¿puede después Ricardo, en virtud a una demanda en el marco de un proceso de conocimiento ordinario, decir, esta ley es inconstitucional? O sea, su contraparte se fundó su pretensión en el marco de esa ley. Ricardo puede decir, esta ley es inconstitucional porque Silvia Casaxia opuso excepción de inconstitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia ha hecho lugar a la inaplicabilidad de esa ley. Ricardo se puede beneficiar o no de esa resolución de excepción de inconstitucionalidad por la cual la sala dijo esta normativa es inaplicable. No, directamente no. ¿Por qué no? Porque lo que yo tenía entendido era que cuando vos realizas el juicio de constitucionalidad es para tu caso. No es que después de esa resolución se va a cambiar todo y va a aplicar para todos. Eso es lo que yo tengo entendido. O sea que quiere decir entonces, según Agustina, de que el efecto es inter partes y no erga omnes. ¿Es así? Agustina. Exactamente, profe. Así, profe, parece. Entonces, cuando hablamos de excepción de inconstitucionalidad, entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos la inaplicabilidad de esa ley al caso concreto. Si César y Silvia son los que están litigando y uno de los dos ha opuesto una excepción de inconstitucionalidad en contra de una ley y la Sala Constitucional de la Corte ha hecho lugar, dijo hacer lugar a la excepción de inconstitucionalidad y declarar la inaplicabilidad de la ley número tal de fecha tal, solamente el efecto se produce entre César y Silvia. Por lo tanto, que si Ricardo, en el marco de un proceso, su contraparte fundamentó su pretensión en el marco de la misma ley que ya ha sido resuelta en el marco de una excepción en el juicio de César y Silvia, no produce efectos con Ricardo. Ricardo tendrá que oponer excepción de inconstitucionalidad contra esa misma ley. ¿Para qué? Para que la Corte se vuelva a expedir otra vez. Lo que Ricardo va a tener es la certeza de que si en una oportunidad la Corte ya se expidió haciendo lugar a la excepción, también en su caso se expedirá de la misma manera, porque ustedes saben que en eso consiste la jurisprudencia. Pero hasta que Ricardo no obtenga esa resolución por la cual se hace lugar a la excepción de inconstitucionalidad contra esa ley que él dice que va en contra de la Constitución, no puede tener efectos a su favor, ¿sí?
bien dicho por Agustina, las resoluciones tienen efectos entre las partes. Se inaplica la ley al caso concreto, no tiene efecto erga omnes, no nos beneficiamos todos con esa excepción de inconstitucionalidad o con el resultado más bien de esa excepción de inconstitucionalidad. Artículo 543, a ver, ¿quién puede leer, por favor? Daniel, ¿puedes leer el 543, por favor? Sí, profe. Artículo 543. Efecto de la excepción. La interposición de la excepción no suspenderá el curso del proceso principal, que llegará hasta el estado de sentencia. Clarísimo el 543. Muchas veces las partes, a los efectos de dilatar el proceso, oponen excepción de inconstitucionalidad, suponiendo de que el proceso principal quedará suspendido hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se expida sobre esa excepción. No, señores, no es así. Clarísimo, el 543 dice cuál es el efecto de la oposición de la excepción de inconstitucionalidad. La interposición de la excepción no suspenderá el curso del proceso principal, que llegará hasta el estado de sentencia. Entonces, por eso es que se quitan compulsas. ¿Por qué? Porque el expediente original queda en el juzgado donde se está tramitando ese proceso, y las compulsas se remiten a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a los efectos de que ellos hagan su trabajo mientras el proceso principal continúa su curso. O sea que si la idea de una de las partes es, entre comillas, chicanear por medio de una excepción de inconstitucionalidad, chicos, no procede en virtud al artículo 543. 544, a ver, Rosarito, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Artículo 544. Del desistimiento, del allanamiento y de las costas en el principal. Resuelta la excepción y notificada la sentencia, la parte perdiosa podrá desistir dentro del plazo de 5 días de la demanda o reconvención, o allanarse a ella total o parcialmente según el caso. Este plazo se computará a partir de la notificación de la providencia del cúmplice. No se requerirá para ello conformidad de la contraparte, ni se aplicarán las costas del juicio. A ver, el 544 nos habla del desistimiento, del allanamiento y de las costas en el principal. Resuelta la excepción y notificada la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la parte perdidosa podrá desistir dentro del plazo de 5 días de la demanda o reconvención, o allanarse a ella total o parcialmente según el caso. Este plazo se computará a partir de la notificación de la providencia del cúmplice. No se requerirá para ello conformidad de la contraparte, ni se aplicarán las costas del juicio. ¿Qué entienden por el 544? En primer lugar, estamos hablando de la situación en la que la norma jurídica se declaró inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia dijo hacer lugar a la excepción de inconstitucionalidad y declarar la inaplicabilidad del artículo 5 de la Ley 123 del año 2000. En esa situación estamos. Yo entendí básicamente que si yo, por ejemplo, fundé mi demanda en una normativa, o sea, en una ley que ya no está vigente, como el ejemplo del compañero, y por el incidente de excepción se declara la inconstitucionalidad de esa norma, entonces yo ya no tengo fundamento, no tengo asidero para seguir con la demanda.
Entonces me da 5 días para desistir, por ejemplo, o allanarme a la pretensión de la otra parte. Ya no existe, César, sustento legal. No existe sustento legal, porque la Corte Suprema de Justicia ha dicho y ha declarado inaplicable esa ley en la cual fundamos nuestra pretensión. Por lo tanto, ya no existe sustento legal, por lo tanto, tenemos que optar por las alternativas del 544 de acuerdo a la situación en la que se encuentre nuestro proceso principal. Porque ustedes bien saben que el proceso principal continúa, el proceso principal no se suspende. Entonces, si tengo la oportunidad de allanarme, pues lo hago. Si ya ha transcurrido esa oportunidad de hacerlo en virtud al proceso en sí, entonces tendré que desistir. De acuerdo a la situación en la que se encuentra el proceso principal, yo opto por las salidas que me da el 544. ¿Por qué? Porque ya no existe sustento legal para proseguir el juicio. La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la excepción de inconstitucionalidad y por lo tanto declaró inaplicable la ley. Entonces, terminó, chicos, ya no puede proseguir ese juicio. Entonces, la adversa o la parte vencida tendrá que ver cuál de las herramientas del 544 utilizar a los efectos de dar fin a ese proceso. ¿Por qué? Porque ya no existe sustento legal. 545. A ver, Silvana, ¿estás? Sí, profe. 545. Oportunidad para promover la excepción en segunda o tercera instancia. Trámite. En segunda o tercera instancia, el recurrido deberá promover la excepción al contestar la fundamentación del recurso, basado en las causas previstas en el artículo 538. El recurrente deberá hacerlo en el plazo de 3 días, cuando estimare que en la contestación se haya incurrido en dichas causas. A los efectos del cómputo de este plazo, el tribunal dispondrá que se notifique la contestación del recurso. Opuesta la excepción, regirán en lo pertinente las reglas previstas en los artículos precedentes. Gracias, Silvana. Cuando hablamos de excepción de inconstitucionalidad, podemos oponerla en cualquier instancia en donde nos encontremos. Si nos encontramos, obviamente, en una segunda instancia, ya no estamos hablando de la fundamentación de la pretensión que sí podemos manifestar o decir en la primera instancia, donde tenemos demanda, contestación, reconvención y su contestación. Cuando estamos en una segunda instancia o incluso ante la Corte Suprema de Justicia en grado de apelación, ya estamos hablando del recurso de apelación propiamente y la fundamentación de nuestro recurso de apelación en una normativa que va en contra de la Constitución Nacional. Entonces, esas son las situaciones que se dan. Cuando estamos ante el juez de primera instancia, estamos hablando de que la pretensión establecida en una demanda, en una contestación de la demanda, en una reconvención o en una contestación de la reconvención, se fundamenta en una norma que va en contra de la Constitución. Pero cuando estamos en grado de apelación, ¿qué es lo que tiene que estar fundamentado en contra de una normativa que va en contra de la Constitución? El recurso planteado o el recurso presentado por una de las partes. Entonces, en ese caso, el 545 nos establece la oportunidad que tenemos para oponer la excepción de inconstitucionalidad cuando no nos encontramos en primera instancia. Entonces, cuando hablamos de excepción de inconstitucionalidad, tenemos que decir que es una vía para poder oponerlo en cualquier instancia, chicos. No nos vamos directamente ante la Corte Suprema de Justicia como una acción. La oponemos en la instancia en donde nos encontremos en virtud a la situación que nos toca pasar en ese momento. Entonces, claramente dice,
Trámite. En segunda o tercera instancia, el recurrido deberá promover la excepción al contestar la fundamentación de su recurso. Estamos en grado de apelación. El recurrente fundamentó su expresión de agravios en base a una ley o una normativa legal que va en contra de la Constitución. Entonces, cuando yo contesto, cuando el recurrido contesta esa expresión de agravios, esa es su oportunidad para oponer la excepción de inconstitucionalidad. Lo mismo si nos encontramos ante la Corte Suprema de Justicia en grado de apelación. Entonces, ¿cuándo lo hacemos en primera instancia? Cuando contestamos la demanda, cuando contestamos la reconvención. Es el momento de oponer la excepción de inconstitucionalidad. Y si estamos en otra instancia, cuando contestamos la apelación interpuesta por la otra. Ese es el momento para oponer la excepción de inconstitucionalidad. Artículo 546. Ricardo, ¿puedes leer, por favor, el 546? Claro que sí, profe. Oportunidad para oponer la excepción en los juicios especiales. En los juicios especiales de cualquier naturaleza, el accionado deberá oponer la excepción al contestar la demanda o ejercer el acto procesal equivalente a la misma. El accionante deberá promoverla en el plazo de 3 días desde la notificación de la providencia que tenga por contestada la demanda o por ejercido el acto procesal equivalente. Gracias, Ricardo. Existen juicios especiales en donde no se le corre traslado a la adversa para una contestación de la demanda propiamente, sino que una vez notificada la otra parte ya se procede a otro acto procesal. Pero ese es el equivalente a la primera intervención que hace la parte contraria. Por lo tanto, esa es la oportunidad para que la parte contraria, en virtud a ese juicio especial o proceso especial que no establece propiamente una contestación de la demanda, pueda oponer la excepción de inconstitucionalidad. Cuando hablamos de un proceso de conocimiento ordinario, la oportunidad es al contestar la demanda, al contestar la reconvención. Pero cuando estamos en el marco de un proceso especial que no amerita la contestación de una demanda, sino que otro acto procesal equivalente, entonces es el momento en el que la adversa tiene en su primera intervención para oponer excepción de inconstitucionalidad en el caso que la parte actora haya fundamentado ese juicio especial, ese planteamiento especial en virtud a una normativa que va en contra de la Constitución Nacional. 547. Arturo, ¿estás? María Soledad, ¿estás? Sí, profe. 547 puede ser, por favor. Artículo 547. Oportunidad para oponer la excepción en los incidentes. El interesado deberá oponer la excepción al contestar el incidente. El incidentista deberá hacerlo en el plazo de 3 días de notificada la contestación. La promoción de la excepción en los incidentes no impedirá que prosiga el curso del principal. Solo se suspenderá el pronunciamiento de la sentencia definitiva si se tratare de incidente que afecte el fondo y tenga reconocido carácter suspensivo. En los demás casos, el juez o tribunal podrá dictar sentencia definitiva, aunque la Corte no hubiese resuelto la excepción. Gracias, María Soledad. El 547 nos habla de la oportunidad para oponer la excepción en los incidentes. En los incidentes también se puede oponer excepción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque un incidente puede estar sustentado en una normativa que va en contra de la Constitución Nacional. Pero ahora, ¿cuál es el momento que yo tengo? ¿En qué momento yo puedo oponer esa excepción de inconstitucionalidad? Y dice el 547, el interesado, en realidad tiene que ser el incidentado. El incidentado deberá oponer la excepción al contestar el incidente. El incidentista deberá hacerlo en el plazo de 3 días de notificada la contestación. Así como el incidentado en el marco de un proceso puede oponer excepción de inconstitucionalidad cuando el incidentista está fundando su incidente en una normativa que va en contra de la Constitución Nacional,
El incidentista, si en el caso que el incidentado, su contestación en el marco del incidente esté fundado en una normativa en contra de la Constitución Nacional, también puede oponer excepción de inconstitucionalidad. Entonces, podemos oponer excepción de inconstitucionalidad en el marco de un proceso de conocimiento ordinario, podemos oponer excepción de inconstitucionalidad en el marco de un proceso especial, en un acto equivalente a la contestación de la demanda o a la reconvención, y también podemos oponer excepción de inconstitucionalidad en el marco de un incidente. ¿Por qué? Porque es de vital importancia que no se encuentre en el ordenamiento jurídico corriendo o desplegándose una normativa que va en contra de la Constitución Nacional. Y la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es la única que puede entender en materia de inconstitucionalidad. Dice el segundo párrafo, la promoción de la excepción en los incidentes no impedirá que prosiga el curso principal. Solo se suspenderá el pronunciamiento de la sentencia definitiva si se tratare de incidentes que afecte el fondo y tenga reconocido carácter suspensivo. En los demás casos, el juez o tribunal podrá dictar sentencia definitiva aunque la Corte no hubiese resuelto la excepción. Ya no nos sirve o no le sirve a la parte que tiene mala fe como una chicana la oposición de excepción de inconstitucionalidad. El proceso continúa. No voy a alargar la cuestión porque el proceso principal va a continuar. Entonces, en verdad, si es que alguna pretensión se encuentra fundada en una normativa en contra de la Constitución, pues bueno, opongo excepción de inconstitucionalidad. Pero si mi intención es alargar el proceso y chicanear y ganar tiempo, no voy a obtener ese resultado. Porque todo continúa como si fuese que no se ha opuesto nada. El proceso continúa, el incidente continúa, el proceso de conocimiento ordinario llega hasta el final, el proceso especial llega hasta el final, el incidente llega hasta el final, incluso ya se puede dictar resolución si es que la Corte no se ha expedido sobre la excepción de inconstitucionalidad, si es que no trata el fondo de la cuestión. Entonces, en cualquiera de los casos, se llega hasta el final, no se suspende el trámite del proceso. Artículo 548. A ver, ¿quién puede leerme el 500? Florencia, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Sí. Espera un momento. 548. Sí. Ay, justo se me perdió la página. 548. Notificación. Sí. La interposición de la excepción deberá ser siempre notificada por cédula a la otra parte y al fiscal general del Estado en la forma prevista por este código, salvo el caso de los juicios o actuaciones orales en que se tendrá por notificada a la contraparte en el acto de la audiencia. A ver, cuando estamos hablando de las partes, la notificación de la excepción se hace por medio de la cédula de notificación. Cuando estamos hablando de la Fiscalía General del Estado, porque ustedes ya saben que la Fiscalía General del Estado interviene en el marco de la excepción de inconstitucionalidad porque emite un dictamen correspondiente, ¿cómo se le notifica a la Fiscalía General del Estado? Se le remite el expediente a su propia oficina y a partir del día siguiente se le computa el plazo. A partir del día siguiente de la recepción del expediente en su propia oficina, se computa el plazo que tiene la Fiscalía General para emitir el dictamen correspondiente. Entonces, a las partes por cédula. A la Fiscalía General del Estado se le lleva el expediente y a partir del día siguiente queda notificado el fiscal general del Estado. Artículo 549. A ver, Mirna, ¿puedes leerme el 549? Sí, profe. Artículo 549. Remisión. En los juicios especiales y en los incidentes
Se aplicarán las reglas de este capítulo en lo pertinente. Gracias, Mirna. Significa que todas estas reglas que hemos estudiado se aplicarán ya sea en el proceso de conocimiento ordinario, en procesos especiales o en incidentes. Entonces, a ver, ¿qué es entonces la excepción de inconstitucionalidad? A ver, ¿quién me puede decir? Porque acá terminamos la excepción. ¿Qué entendieron por excepción de inconstitucionalidad? ¿Cuándo puedo promover la excepción de inconstitucionalidad? ¿Cuál es la diferencia entre la excepción y la acción? ¿Quién me puede decir? No importa si se equivocan, chicos, para eso estamos, para aprender. Que la excepción va por la norma y la acción se puede hacer por las resoluciones, por las sentencias. Sí, en realidad que la acción de inconstitucionalidad, perdón, chicos, puede proceder, y bueno, no vamos a confundir todavía, vamos a hablar enseguida, pero no está mal lo que decís, Alejandra. A ver, ¿otra idea? Yo lo que entendí es que... Las opciones. ¿Cómo, Florencia? Nada, profe. Tenía el micrófono prendido. Ah, bueno. A ver, César. Por lo que puedo entender es que el incidente o sea, la acción de inconstitucionalidad sería una especie de proceso independiente, mientras que el incidente de inconstitucionalidad se plantea dentro de un proceso, de una demanda principal. Dentro de un proceso en curso. Cuando hablamos de la excepción de inconstitucionalidad, estamos hablando de una ley o acto normativo que se encuentra en contra de la Constitución. Tenemos un proceso en trámite y se encuentra fundamentada la pretensión de una de las partes o el incidente de una de las partes o el recurso interpuesto por una de las partes con una normativa que va en contra de la Constitución. Entonces, oponemos excepción de inconstitucionalidad. Sin embargo, cuando hablamos de acción de inconstitucionalidad, vamos directo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, con la excepción de inconstitucionalidad como vía procesal, la podemos utilizar en cualquier instancia en donde nos encontremos e implica un proceso en trámite. ¿Sí? Ahora vamos a estudiar la impugnación vía acción de inconstitucionalidad. 550. A ver, Fernando, ¿puedes leer el 550, por favor? De la impugnación por vía de la acción, artículo 550. Procedencia de la acción y juez competente. Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan su aplicación, los principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este capítulo. A ver, ¿qué encuentran? Dice, procedencia de la acción y juez competente. Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación los principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este capítulo. ¿Cuál es ya la primera diferencia con la excepción de inconstitucionalidad? ¿Cómo tramito la acción y cómo tramito la excepción? A ver. La excepción se tramita dentro de un proceso, profe, y la acción se tramita
ante la Corte Suprema de Justicia directamente. O sea que implica un proceso autónomo. Exactamente. Exactamente, Agustina. Cuando yo hablo de una excepción de inconstitucionalidad, lo opongo en el marco de un proceso que se encuentra en trámite. Cuando yo hablo de una acción de inconstitucionalidad, directamente acciono ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, implica una demanda, la demanda introductoria de un proceso autónomo. ¿Sí? No lo tramito ante el juez con el que me estoy encontrando. No lo tramito en el Tribunal de Apelaciones en donde me estoy encontrando. Me voy por acción de inconstitucionalidad directamente a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como un proceso autónomo. Por supuesto que debe haber un interés jurídico en la acción de inconstitucionalidad. El que plantea la acción de inconstitucionalidad debe sentirse lesionado por una ley que infrinja principios o normas constitucionales. Entonces, solo puede promover una acción de inconstitucionalidad aquella persona que se encuentra agraviada. ¿Por qué? Porque no existe declaración en abstracto. La Corte Suprema de Justicia no puede declarar la inconstitucionalidad en beneficio de la ley nomás o en beneficio de la resolución judicial. No, debe haber un interés legítimo que debe estar fundamentado por la parte. ¿A los efectos de qué? A los efectos de que la Sala Constitucional de la Corte, sea por medio de la excepción o de la acción, se pueda expedir. Artículo 551. A ver, César, ¿puedes leer, por favor? Sí. Artículo 551. Imprescriptibilidad de la acción y su excepción. Las acciones de inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general es imprescriptible, sea que la ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad afecte derechos patrimoniales, tenga carácter institucional o vulnere garantías individuales. Cuando el acto normativo tenga carácter particular por afectar solamente derechos de personas expresamente individualizadas, la acción prescribirá los 6 meses contados a partir de su conocimiento por el interesado. Gracias. Tenemos dos situaciones en virtud al 541 cuando hablamos de la imprescriptibilidad de la acción y su excepción. La acción de inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general es imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Cuando la ley no se refiere a un conjunto de personas en particular, cuando la normativa no está direccionada a reglamentar o aplicar con relación a un cierto grupo de personas, a un cierto grupo de habitantes de la República del Paraguay. O sea que la normativa es general, es para todos. Entonces, en ese caso, es imprescriptible. Dice, la acción de inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general es imprescriptible. La legislación no especifica quiénes son taxativamente o específicamente los afectados en virtud a esa ley. Sea que la ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad afecte derechos patrimoniales, tenga carácter institucional o vulnere garantías individuales. Cuando el acto normativo tenga carácter particular por afectar solamente derechos de personas expresamente individualizadas, la acción prescribirá a los 6 meses contados a partir de su conocimiento por el interesado. Tenemos dos situaciones. Tenemos actos normativos de carácter general. La normativa es para todos, sin excepción, sin individualizar. Y tenemos actos normativos de
carácter individual, en donde claramente se encuentran individualizadas las personas o grupos de personas o sector de la población que se encuentra legislada por esa normativa. Entonces, en virtud a esa situación, nosotros sabemos en qué plazo prescribe la oportunidad de poder accionar. El 551 es de vital importancia porque nos da el parámetro para saber qué plazo tengo para accionar de inconstitucional una situación, una normativa, ya sea de carácter general o de carácter particular. Artículo 552. María Julia, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Artículo 552. Requisitos de la demanda. Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionará claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad impugnado, o en su caso la disposición inconstitucional. Citará además la norma, derecho, extensión, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos de la petición. En todos los casos, la Corte Suprema examinará previamente si se hayan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desmentirá sin más trámites la acción. Gracias, María Julia. Los requisitos de la demanda. Cuando hablamos de demanda, hablamos de la acción de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son los requisitos que yo debo reunir cuando voy a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia? Dice, al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionará claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad impugnado, o en su caso la disposición inconstitucional. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos la petición. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hayan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámites la acción, sea la excepción que hayamos opuesto de inconstitucionalidad o la acción. Estos requisitos del 552 se tienen que establecer porque si yo no demuestro un interés, si yo no demuestro que ese acto, normativa, ley, decreto, reglamento, lo que sea, me está afectando, si yo no demuestro ese interés y no manifiesto cuál es el decreto, la norma de autoridad que haya dictado, si yo no manifiesto esos requisitos en el marco de mi acción de inconstitucionalidad, entonces la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, va a rechazar in limine. ¿Por qué? Porque no se reúnen los requisitos del 552. Así como en el marco del proceso de conocimiento ordinario, tenemos los requisitos del artículo 215. ¿Para qué? Para reunir los requisitos y elaborar nuestro escrito de demanda. También en virtud a la acción de inconstitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad, tenemos lo que está establecido, cómo debemos armar ese escrito y cómo lo debemos hacer en virtud al 552. Porque caso contrario, si esos requisitos de admisibilidad nosotros no lo contemplamos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazará in limine nuestra pretensión y no va a analizar lo que nosotros creemos que va en contra de la Constitución. Mención clara de la ley, decreto, reglamento. Debe entenderse también la citación de la norma, derecho, exención, garantía. La petición fundada en términos claros, concretos, precisos. El interés jurídico, debemos demostrar ese interés jurídico. ¿Por qué? Porque entonces no se dará trámite en la Sala Constitucional de la Corte si no reunimos los requisitos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad en el marco del artículo 552. Ahora, ¿cuál es el efecto de la acción de inconstitucionalidad? A ver, María Soledad, ¿puedes leer el 553? A ver, ¿quién recuerda el efecto de la excepción de inconstitucionalidad?
¿Qué pasaba cuando oponíamos la excepción de inconstitucionalidad? ¿Qué efecto se producía? No suspendía el proceso. No suspendía el proceso principal, continuaba el proceso principal, interín la Sala Constitucional de la Corte se expedía sobre esa excepción. Ahora, ¿qué pasa con la acción? A ver, María Soledad, 553, por favor. Okay. Artículo 553, efectos de la demanda. La interposición de la demanda no suspende los efectos de la ley, decreto, reglamento, acto normativo o disposición impugnada, salvo cuando la Corte Suprema así lo dispusiere, a petición de parte, porque su cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicio irreparable. Dicha resolución se dictará de inmediato y sin sustanciación. En los mismos términos podrá conceder medidas cautelares, de acuerdo con las disposiciones de este código. A ver, la interposición de la demanda no suspende los efectos de la ley, decreto, reglamento, acto normativo o disposición impugnada, salvo cuando la Corte Suprema así lo dispusiere. Generalmente, cuando así lo dispone la Corte Suprema de Justicia, es en virtud de alguna medida cautelar que establece la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esas medidas cautelares, por supuesto que la Sala Constitucional se encuentra totalmente habilitada en virtud de sus atribuciones para poder expedirse al respecto, pero solamente en el caso en el que la Sala Constitucional de la Corte, por medio de una medida cautelar, diga: el efecto de esta ley queda suspendido, el efecto de esta normativa queda suspendido, el efecto de este decreto queda suspendido. Solamente en ese caso queda suspendido el efecto. Pero el efecto, ¿con relación a quiénes? ¿Con relación a todos? ¿O con relación a los que están accionando? A ver. Con relación a los accionantes. Con relación a los accionantes. Recuerden siempre que el efecto es inter partes. Nunca erga omnes. Erga omnes significa de carácter general, inter partes de carácter particular. Cuando estamos hablando de excepción de inconstitucionalidad, cuando estamos hablando de acción de inconstitucionalidad, el efecto de la inaplicabilidad de la ley o de la nulidad de la resolución judicial es al caso concreto, chicos. No hay efecto para todos de carácter general. Ahora ustedes me van a preguntar, yo he discutido ahora justamente en procesal constitucional que, o sea, a mí me parece totalmente, ¿qué opinan? A ver, quiero escuchar la opinión de ustedes. ¿Qué opinan ustedes de que si la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está diciendo que el artículo 1 de la Ley 50 es inconstitucional, y que solamente hace efecto con relación a Mirna y Silvia, porque son las que accionaron? ¿A ustedes les parece? ¿Qué opinan de del efecto? ¿Qué opinan de ese efecto? ¿Les parece lógico? ¿Les parece ilógico? ¿No tendría que ser ya el efecto para todos si es que va en contra de la Constitución? ¿O les parece bien de que sea el efecto solamente entre las partes que han accionado? A ver. Para todos debe ser. Profe, para todos debería de ser así, no usarían más esa ley porque ya es inconstitucional. Porque si otro vuelve a usar, debería de volver a hacer el mismo proceso otra vez de la excepción o de la acción, y es innecesario, es un doble trabajo otra vez. A ver, ¿otra opinión? Yo creo que es ilógico realmente porque debe ser beneficioso para toda la sociedad, porque para eso se hizo la Constitución, no para dos personas nomás. A ver, ¿otra opinión? ¿A ustedes no les parece que encima que la Corte Suprema de Justicia es morosa y tenga que estar atendiendo la misma situación con relación a la misma ley y que cada una de las partes para que tenga efecto con relación a esa persona tenga que estar accionando? ¿No les parece que el sistema no está funcionando bien?
¿O les parece que sí? Bueno, al que le afecta, que accione, y al que no le afecta, que no accione. Profe, ¿qué tiene que ver esto con la jurisprudencia, por ejemplo? Las decisiones de la Corte no quedan como jurisprudencia, no se puede utilizar eso en el próximo caso. A ver, ¿en qué sentido, Agustina? En el sentido de que hoy, por ejemplo, leí en ABC que hubo varias personas que impusieron recurso de amparo para poder vacunarse, por ejemplo. Sí. Varias personas. Y a varias personas se le ha concedido ese recurso. Y hay una chica en CACUPE que también impuso el recurso, que tiene un problema en una glándula hormonal. El problema es bastante serio. Sí. Y a ella no le dieron, no le consiguieron el recurso y le hicieron pagar las costas. De Sí, cierto modo, la jueza como de modo de que intimidar a las demás personas para que no lo sigan haciendo, como para que se respete el calendario de vacunación. Pero ¿no tiene nada que ver las anteriores sentencias a favor? Y mira, generalmente en el ámbito del recurso de amparo, que es lo que vamos a estudiar el viernes, lo que se analiza, por ejemplo, ante esta situación de la pandemia, la gente está planteando recursos de amparo para que el Estado paraguayo les proporcione camas de unidad de terapia intensiva, ¿sí? Cuando uno fundamenta el amparo, fundamenta por el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, todo lo establecido en la Constitución Nacional, ¿sí? Que obviamente el que fundamenta el recurso de amparo tiene absoluta razón, y el Estado paraguayo a todos los paraguayos le tiene que proporcionar todo lo que tenga que ver con salud, educación y todo lo contemplado en la Constitución Nacional. Pero ¿qué es lo que dicen los magistrados hoy? Y es ahí, Agustina, en donde se da una contraposición de decisiones. Dicen los jueces, si yo hago lugar al recurso de amparo, es de cumplimiento imposible porque no hay más camas en terapia intensiva. Entonces, el recurrente se queda con su resolución y el hospital, el sanatorio, va a quedar como incumpliendo la resolución por fuerza mayor porque ya no existen camas. Incluso el doctor Martínez Simón ha dicho eso. Ya no tiene que hacerse lugar al recurso de amparo porque es de cumplimiento imposible. Y uno dice, pero ¿cómo yo no voy a hacer lugar al recurso de amparo si está fundamentado en la Constitución Nacional? Y en la Constitución Nacional dice que el Estado paraguayo tiene que amparar en salud, educación, etcétera, etcétera. Entonces, honestamente, Agustina, estamos hoy en una situación complicada que genera en nuestro ordenamiento jurídico resoluciones contradictorias, como esta que vos estás diciendo. Profe, ¿Por qué? referente a eso, yo creo que todos, absolutamente todos, tengamos una enfermedad de base, corremos el riesgo de morir, ¿verdad? Con esta enfermedad, porque yo conozco personas que son súper sanas, así, súper deportivas, comen súper bien, y murieron así al toque, en días. Sí. Y yo creo que tiene que ser igual para todos, lastimosamente, y esperar, ¿verdad? O sea, yo tengo problemas de base, mi hermano también, y él sí que es menor. Y bueno, hay que esperar para que no sea una masacre también ahí en lo que es la justicia, ¿verdad? Porque va a quedar como o sea, por ejemplo, este caso que da Agustina, que a ella no se le dio. ¿Y por qué a los otros sí? ¿Entendés? Claro. Así Aquí mismo. el tema, Agustina y Camila, es el siguiente. Que estamos en una situación en el que, por ejemplo, las vacunas. ¿Cómo te fundamentan después que no pueden cumplir porque no hay vacunas? ¿Cómo te fundamentan? Yo soy asesora jurídica en el Hospital de Clínicas, en la Facultad de Ciencias Médicas. Vienen las personas con el amparo favorable y para que se le proporcione una cama de terapia intensiva. Yo estoy con la resolución, pero ¿yo qué hago? Me voy junto al jefe de la UTI y le digo, a ver, ¿a quién le quitamos para dar cumplimiento a este recurso de amparo? A ver, no sé si me explico. Es de cumplimiento imposible hoy porque no se puede. Entonces el magistrado está en la situación de, si yo no hago lugar,
me estoy yendo en contra de la Constitución porque la Constitución dice que el Estado paraguayo tiene que velar por la salud, por la educación de todos los paraguayos. Pero si yo hago lugar, no se puede cumplir porque no hay. Entonces, ¿qué hace el jefe de la unidad de terapia intensiva? Mira a todos los que están ahí en cama, intubados, boca para abajo, y que tiene que sacarle a uno y que se muera esa persona porque este no accionó y darle el lugar a aquel que accionó porque existe una resolución judicial que dice que se tiene que cumplir. Entonces, eso es lo que hoy la imposibilidad del Estado de poder cumplir, ya sea con las vacunas, ya sea con las camas de terapia intensiva, que es lo que está generando una contraposición de nuestra jurisprudencia, como bien dijo Agostina. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga que dictaminar o dictar en esta línea, porque eso es lo que me dice la Constitución, yo también tengo que analizar hoy si se va a poder cumplir o no. Porque si no se puede cumplir o no, tampoco yo no puedo después a ese hospital o a ese sanatorio estar aplicándole una sanción por desacato. ¿Por qué? Porque sencillamente no puede cumplir. ¿Y cómo yo le voy a estar sancionando a alguien si es que en verdad no puede cumplir? No sé si me explico, chicos. Entonces, hoy en día, y yo les digo porque yo paso todos los días y me vienen con las resoluciones y yo no sé qué hacer. No sé qué hacer porque yo hago el trámite, doy cumplimiento de manera administrativa, ¿sí? Administrativa. Pero ¿qué hace el jefe de la unidad de terapia intensiva? Me dice, asesora, no puedo quitarle, ¿a quién le quito? Me dice. Y entramos a la unidad de UTI y me dice, ¿a quién le quito? Y yo le veo absolutamente a todos intentando vivir y sobrevivir. Y tengo en mano una resolución de un juez que dice que se ordena que se dé cumplimiento a esa resolución. Entonces, sí. Profe, ahí nomás es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta como paraguayos, de que todas esas leyes y toda esa constitución y todos los acuerdos que tenemos escritos en nuestro documento, vemos que hoy en la realidad no es aplicable porque nunca en este país se previó esas cosas, porque nunca nadie creyó que íbamos a llegar, por ejemplo, a este punto y que tanto y tanto se iba a denunciar estas cosas. El Paraguay, al poder paraguayo, nunca le importó esas cosas y la ley se iba por un lado y la realidad por otro lado, y hoy es que nos estamos dando cuenta de estas cosas. También de aprendizaje para nosotros esto y seguir exigiendo lo que nos corresponde como paraguayos y como paraguayas, para nuestros hijos. Cuando yo escuché, disculpa Marlene, un minuto nomás, cuando yo escuché las manifestaciones del doctor Martínez Simón diciendo, no, ya no hay que hacer lugar a los amparos, yo dije, Dios mío, pero ¿cómo que no hay que hacer lugar a los amparos si es que eso garantiza la Constitución Nacional? Y vamos a ver el viernes en qué consiste el amparo. Y les voy a levantar la plataforma modelos de amparo constitucional que se están realizando ahora. Y uno dice, no, pero ¿cómo? Pero cuando yo recibo esas resoluciones y me voy hasta la unidad de terapia intensiva y no se puede dar cumplimiento, uno ahí analiza y dice, a la pucha, yo que le tengo que defender a mi institución, digo, la Facultad de Ciencias Médicas está en desacato con una orden judicial, pero porque no puede, ¿a quién le quita? ¿A quién le quita de esa sala de UTI? Porque ese claro, que es una vida por otra. Tiene el mismo derecho de ese que sí accionó. Entonces, ¿cómo le quito a alguien esa atención que el Estado? Es cierto, es una injusticia para aquel que necesita en ese momento, pero a lo que voy es, por eso, Agostina, estamos teniendo resoluciones contradictorias, porque ahora ya solamente los magistrados no analizan la Constitución, cosa que antes sí. A ver, ¿qué dice el artículo de derecho a la igualdad? ¿Qué dice el artículo tal, supremacía de la Constitución? ¿Qué dice el artículo tal, acceso a la educación? ¿Qué dice el artículo? Bueno, no, esto sí, hay que hacer lugar, se daba cumplimiento, quieran o no quieran.
pero hoy es de cumplimiento imposible. Entonces, ¿qué hacen los magistrados? Están analizando otras cuestiones que antes sencillamente no se analizaban, porque se podía dar cumplimiento a ese tipo de situaciones. Hoy, yo que vivo eso todos los días, les puedo decir, es una desesperación total. Porque sencillamente para cumplir una resolución le tengo que sacar a otro de que está siendo atendido. Entonces, y que tiene el mismo derecho del que accionó. Y ese que accionó, que no tiene cama, también tiene el mismo derecho que ese que está en la cama de UTI. Pero ¿qué se puede hacer? Entonces, así como dice Mirna, lastimosamente es una situación que el Estado paraguayo no previó. ¿Para qué? Para proporcionar quizás la cantidad de asistencia que necesitamos, ¿verdad? Pero en cuanto a lo jurídico, los jueces están de verdad con las manos atadas. Porque de verdad todo lo que fundamentan las personas que plantean un recurso de amparo, ya sea para vacunarse o para conseguir una cama de terapia intensiva, por supuesto que está bien fundamentado ese recurso de amparo. Porque sencillamente reúnen los requisitos de admisibilidad y sencillamente están atentando contra la Constitución Nacional cuando no me están vacunando o cuando no me están dando una asistencia que yo necesito. Pero no se puede cumplir. Entonces tener jurisprudencia a tu favor no asegura que el fallo sea a tu favor. No asegura. Hoy no asegura, Agostina. Hoy no asegura. Es una realidad, es lo que está pasando, es lo que estamos teniendo día a día y yo les puedo contar que vivo en carne propia todos los días y es absolutamente desesperante. Entonces, así como bien dijo Agostina, tenemos un caso de uno que dijo que tenía asma, ¿verdad? Sí, Alfredo. Se aplicó, ¿verdad? Alfredo. Alergia al polvo, no sé qué. Alergia, ácaros, no sé qué historia, ¿verdad? Se aplicó. Es cierto, el asma es un problema de salud de base y yo les aseguro que estaba bien fundamentado el amparo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que analizó el juez? La Constitución Nacional, los requisitos de admisibilidad, hizo lugar. El caso de Agostina. El niño con síndrome de Down también. Claro, el caso que dice Agostina, que yo leía a grandes rasgos, sin embargo, ahí hubo un rechazo, ¿verdad, Agostina? Corregime si estoy equivocada. Exactamente, profe, rechazaron su recurso de amparo y le hicieron lo llamativo que le hicieron correr con las costas. Ahora, ¿por qué? Voy a ver si no puedo conseguir esa disposición para leer y ver por qué, cómo fundamentó el no proporcionarle esa oportunidad en este caso, de la vacuna, ¿verdad? Entonces voy a ver la posibilidad de poder conseguir esa resolución para que podamos compartir el viernes. Entonces, subió en la página ABC, profe. ¿Está? Bueno, genial. Entonces vamos a buscar para poder leer. Entonces, ¿en qué situación estamos? Estamos en una situación muy complicada para nuestro ordenamiento jurídico propio. Y ni qué decir para el sistema de salud, ni qué decir. La próxima hay que saber a quién votar, profe. Sí, es cierto, ¿verdad? Es una situación también, y ya votamos, les diré, ¿eh? O sea, Pero, ¿vos sabés que